¿Isomal lo pueden consumir los diabéticos? ¿Qué es el Isomal? Hola, soy Maite Rodríguez de Isomal by Maite Rodríguez y en este vídeo voy a enseñarte qué tiene que ver el Isomal con la diabetes. Muchos me preguntan si el Isomal es un azúcar y mi respuesta es siempre no. El Isomal no es azúcar, el Isomal no entra dentro del grupo de los azúcares. El Isomal es otra materia y aunque hay mucho desconocimiento sobre el Isomal, sobre la materia del Isomal, sí que es cierto que en mi canal intento formar y educar y enseñar todo lo que yo sé sobre el Isomal, pero vamos a adentrarnos a lo que es el Isomal en el mundo de la salud. Hay mucha leyenda urbana y hay mucho tabú con el tema del Isomal y todo es desconocimiento. Uno de ellos y uno que sigo escuchando muchísimo es, por ejemplo, si el Isomal se puede consumir, si el Isomal es alimentario y, por supuesto, el Isomal se puede consumir. Hay otras leyendas y no voy a entrar en ellas y es que si el Isomal provoca cáncer, que si el Isomal... Nada, todo es absolutamente falso. También oigo mucho, o me preguntan mucho, que es que en su país está prohibido. Para nada. Hoy por hoy no existe ningún país en el mundo donde el Isomal esté prohibido como materia para consumir, como aditivo, porque al final es lo que es y es como está catalogado, es un aditivo alimentario. Centrémonos en la materia del Isomal. ¿Qué es el Isomal? Como he dicho anteriormente, el Isomal no es un azúcar, no entra dentro del grupo de los azúcares como puede ser el azúcar común, que es la sacarosa, o la panela, o la miel, la menaza, los siropes. Todos estos ingredientes, toda esta materia entra dentro del grupo de los azúcares. ¿Y en qué grupo está el Isomal? El Isomal está en el grupo de los polioalcoholes. El Isomal es un poliol. Y dentro del grupo de los polioles, como puede ser maltitol, xilitol, eritritol, sorbitol, en todo ese grupo de los polioles está el Isomal. ¿Qué son los polioles o los polioalcoholes? Los polioles son carbohidratos o hidratos de carbono. Como he dicho, el Isomal no es un azúcar. Todo el grupo de los polioalcoholes se puede decir, entrecomillado, que son edulcorantes sin azúcar, pero son edulcorantes nutritivos y calóricos. Esto lo que quiere decir es que, por supuesto, tiene calorías, aunque menos que el azúcar, y por supuesto son nutritivos. Para hacernos una comparación con lo que es el azúcar común, con la sacarosa, el azúcar, tiene 4 calorías por gramos. Lo que es el grupo de los polioalcoholes van rondando entre 2 y 2,5 calorías por gramo. Hay algunos que más, otros algunos que menos. El Isomal, en este caso, tiene 2 calorías, la mitad que el azúcar común, y sí que es cierto que hay uno de los polioalcoholes, que es el eritritol, que no es que tenga 0 calorías, como muchas veces se dice, sí que es cierto que es el polioalcohol que menos calorías tiene, pero porque tiene un 0,24. Tiene muy pocas, pero sigue siendo un hidrato o un polioalcohol nutritivo y calórico. Vamos a centrarnos en la diabetes. ¿Por qué puede consumir un diabético el Isomal? Vamos a puntualizar que antiguamente, cuando no se conocía tanto sobre esta enfermedad, sobre la diabetes, simplemente a los diabéticos se les decía que no podían tomar azúcar, que no podían consumir azúcar. Y a día de hoy, con todo el avance de la ciencia, con todo el avance de la medicina, por supuesto que lo que afecta al diabético no es en sí el azúcar, sino los hidratos de carbono que consumen, los hidratos de carbono acumulativos. Pueden tomar azúcar, pueden tomar dulce, pero tienen que prever que el conjunto de hidratos de carbono que consumen no sea excesivo, por lo que algo de azúcar sí pueden tomar. Pero ¿por qué el Isomal lo puede consumir sin ningún riesgo un diabético y no afecta su glucosa en sangre? Porque este polioalcohol, junto con todos los polioalcoholes, es de asimilación lenta. ¿Qué quiere decir que es de asimilación lenta? Vamos a suponer que, por ejemplo, el azúcar, el hidrato de carbono, como azúcar como tal, es de asimilación rápida, y hay muchos hidratos que son de asimilación rápida. Asimilación rápida quiere decir que tú, cuando lo consumes, tu cuerpo, tu sangre, enseguida lo absorbe hacia la sangre y lo metaboliza muy rápido, por lo que se van acumulando calorías y acumulando kilos. Un polioalcohol de asimilación lenta, lo que quiere decir de que tu organismo lo asimila
tan lentamente que no le da tiempo a asimilarlo, no le da tiempo a ingerirlo o a absorberlo y enseguida lo expulsa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tú consumes isomal y enseguida es expulsado antes de que tu cuerpo lo metabolice. Tiene un gran aporte de fibra, por eso se dice que si el isomal no sienta bien o que si los polialcoholes producen diarreas, y esto os lo explico. Voy a poneros un símil. Por ejemplo, cuando a un niño se le dan muchas chuches, va a un cumple y se le dan muchas chuches. Normalmente las chuches, porque hay muchísimos productos en el mercado que están hechos a base de polialcoholes, a base de isomal o a base de otro tipo de polialcoholes, pues como tienen tal aporte de fibra, si un niño se pega un atracón de chuches, al día siguiente o a las horas empieza a tener diarreas o incluso a veces a vomitar porque ha sido demasiado excesivo el consumo. Esta reacción realmente no es porque sea la chuche o el caramelo o la golosina sea un producto malo, que bueno, que no es sano, ¿vale? Voy a puntualizar esto, no estoy diciendo que esto sea sano, pero la reacción de su cuerpo es porque ha ingerido muchísima fibra. Este niño está teniendo la misma reacción que si, por ejemplo, le hubieras dado para merendar 3 kiwis. Su cuerpo ha consumido tanta fibra que no le da tiempo a digerirlo y tiene que expulsarlo. Por esta razón se dice que el isomal que sienta mal, o que el isomal que produce diarreas, o que produce como cualquier fibra. Si yo como mucha fibra, pues lo mismo me va a producir. Fijaos que hay países, sobre todo países del norte, que incluso hay médicos que aconsejan un consumo diario de hasta 20 gramos, porque eso hace que la flora intestinal se renueve y se fortalezca. El índice glucémico del isomal es de un 9%. Todos los polialcoholes van rondando entre un 6, un 10, pero el índice del isomal es de un 9%. Insisto mucho en que los polioles son de asimilación lenta. Y repito, asimilación lenta quiere decir de que el organismo lo absorbe desde el intestino delgado hacia la sangre de una manera lenta e incompleta. Fijaos, si son buenos los polialcoholes, si es bueno, aunque hay mucho retractor, pero bueno, hay muchos como yo que lo defiendo, ¿vale? Y defiendo mi postura, pues fijaos, si son buenos, que van a absorber, según el polialcohol, van a absorber entre un 9 y un 14%. El isomal absorbe sobre el 9%, y ese 9% que absorbe lo convierte en bacterias buenas, lo convierte en bifidobacterias, lo cuales son muy buenas para tu organismo y para tu flora intestinal. Fijaos que hay incluso países, sobre todo países del norte, que hay médicos que lo recetan consumir de manera controlada hasta 20 gramos por día para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y para fortalecer tu flora intestinal. Bueno, pues todo esto que os he contado es la razón por la que lo pueden consumir diabéticos, porque es de asimilación lenta, porque su cuerpo no lo absorbe antes de ser expulsado. Todos los estudios que hay publicados hasta el día de hoy, todos los estudios demuestran que los diabéticos hasta de tipo 1 pueden consumir isomal, pueden consumir polialcoholes. Pero al final esto es como todo. No el hecho de que tú puedas consumir algo quiere decir que te vayas a atiborrar y que tengas que consumirlo en exceso. Las manzanas son muy sanas, pero yo no puedo comerme 1 kilo de manzanas todos los días porque no es sano. El agua es muy sana y hay que consumir agua, pero yo no puedo beber todos los días 10 litros de agua porque sea sana, porque eso sería malo. O sea que, como todo, hay que consumirlo de manera equilibrada y controlada. Bueno, espero que este vídeo os haya aclarado qué tiene que ver o la relación que tiene el isomal como polialcohol con la diabetes, el por qué decimos que el isomal lo pueden consumir diabéticos. Espero que esto te haya ayudado mucho a saber más sobre esta materia prima. En la descripción del vídeo tienes enlaces a mi web, a mi blog, y allí vas a encontrar muchísima más información de lo que es el isomal. Solo tienes que buscar en el texto de la descripción y pinchar en los enlaces. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apostar por el isomal y espero seguir viéndoos por aquí y hacer grande esta comunidad. Un beso y un abrazo enorme. ¡Mua!